Buenos días. Bueno, efectivamente voy a proceder a presentar lo que sería el informe anual de las actividades desarrolladas en la Oficina del Defensor Universitario durante este pasado curso académico 2012-2013 con un doble objetivo, ¿no? Por un lado, pues rendir cuentas ante este claustro, que es al fin y al cabo quien elige al defensor de las actividades que hemos ido desarrollando, y sobre todo un segundo objetivo, y es que bueno, pues el análisis de las situaciones, de las casuísticas que llegan a nuestra oficina, pues sirva también como punto para la reflexión colectiva de aquellos ámbitos de nuestra actuación en la universidad que están generando pues, situaciones pues, de cierto conflicto o a veces simplemente situaciones de falta de información y entre todos podamos contribuir a solventarlas. Bueno, antes de nada, aclarar que este informe corresponde al curso 2012-2013, por tanto, las actividades o las actuaciones se enmarcan dentro del periodo comprendido entre octubre del 2012 y septiembre del 2013. Y curiosamente, bueno, en este caso concreto, durante ese periodo se produjo el relevo en el puesto de defensor universitario, ¿no? El pasado mes de abril tomé posesión como nuevo defensor universitario gracias al apoyo que recibí de este claustro, pero hasta entonces desempeñó sus funciones José Manuel Bayot. Entonces, en este caso, me toca a mí presentar el informe como defensor actual en el cargo, pero las actuaciones que vamos a recoger y las recomendaciones que se plasman también al final pues son fruto del trabajo que hemos venido realizando los dos con el apoyo pues, de Andrés Leveña, también director de la Oficina de Defensor Universitario. De manera que entre los tres, estamos aquí los tres, podemos luego atender a cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan, ¿no? Bueno, también aclarar pues que la figura del defensor universitario está recogida en nuestros estatutos, como aparece ahí indicado, y debo aprovechar la ocasión también para volver a insistir en el concepto de defensor universitario, ¿no? Como defensor de todos los colectivos de la universidad y no solo de defensor del estudiante, porque todavía siguen llegando a la oficina personas preguntando por el defensor del estudiante. Yo digo, pues ese no le conozco, yo soy el defensor universitario, ¿no? Bueno, el defensor universitario, como saben, es un comisionado de este claustro y, por tanto, estoy aquí pues, para rendir cuentas de nuestras actividades ante el claustro, que, como digo antes, es quien nos eligió, ¿no? Los rasgos de actuación que nos caracterizan, tanto pues, los meses que llevo como defensor, como pues, los años que José Manuel Bayot invirtió en esta importante labor en la universidad, pues son siempre, el principal es que nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de la universidad en todos los ámbitos, ¿no? O sea que esa es la premisa principal sobre la que actuamos. También tratamos de actuar con autonomía e independencia y, sobre todo, respetando pues, la privacidad y confidencialidad en las situaciones pues, más delicadas y siempre que así lo requieran las personas que recurren a nosotros, ¿no? Y recurren a nosotros para temas muy variados, ¿no? Sí que es cierto que en algunas ocasiones se recurre para presentar quejas sobre alguna pues, actuación o alguna resolución con la que no están conformes, pero muchas veces también recurren simplemente a plantear consultas o a contrastar la información que han recibido en otros órganos, o sea que no todos son quejas lo que atendemos, sino que a veces también desarrollamos esa labor informativa. Igualmente también nos ha tocado intervenir en algunas situaciones de mediación ante pues, conflictos o puntos de vista encontrados entre distintos pues, colectivos, pues tratamos de mediar. Y finalmente una parte importante de nuestra actuación también es plantear recomendaciones y sugerencias para evitar pues, que puedan surgir conflictos, ¿no? Y en ese sentido muchas veces también actuamos de oficio planteando recomendaciones a partir de la experiencia que podamos ir adquiriendo en la propia oficina y en el propio contexto de la universidad, pero sobre todo también con un contacto continuo que estamos con otros defensores universitarios, ¿no? de otras universidades. Y en ese sentido, pues durante este curso académico 12-13 hemos participado activamente en diferentes encuentros de tanto la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios como el grupo de defensores del G9, que a un nivel pues, de menor escala, más pequeño, pero mucho más ágil, también pues, intercambiamos puntos de vista en muchas ocasiones, ¿no? Por supuesto, también intervenimos, y la mayor parte de nuestras intervenciones son ante peticiones expresas de interesados que se acercan a nuestras oficinas o bien pues, contactan con nosotros por vía telefónica o a veces pues, por correo electrónico o los propios formularios que tenemos en la web. Aunque sí es cierto que nos gusta, aunque ese primer contacto pueda ser mediante un correo electrónico, pues sí que lo que nos gusta es antes de nada el tener la opción de hablarlo personalmente, ¿no? Antes de iniciar ninguna gestión.
En lo que sería participación en esos encuentros o en esas mesas de trabajo conjunta entre defensores, pues he recogido aquí pues los que se han desarrollado durante este pasado curso 2012-2013, ¿no? Todos los años, al inicio del curso académico, la Conferencia Estatal de Defensores organiza un encuentro nacional en el que se analizan temas que en ese momento pues, preocupan al colectivo de defensores, ¿no? En este caso, en septiembre del 2012, en la Universidad de Almería se organizó uno de estos encuentros en el que los temas que se abordaron pues, fueron los que aparecen ahí, ¿no? La evaluación del rendimiento académico tras los procesos de implantación de grados y posgrados en el nuevo marco del espacio europeo, el papel que debemos desempeñar los defensores en el contexto de nuestras universidades y también pues, analizar los cambios legislativos que estaban o que nos afectan al colectivo de universidades, ¿no? Todos estos encuentros nacionales, y es importante que en esas mesas de trabajo se plasman al final en una serie de documentos, de recomendaciones que están accesibles al público en general a través de la página web de la propia CEDU. Como decía, también participamos activamente en el Grupo G9 y así en febrero del 2013 se organizó un encuentro de defensores del Grupo G9 en el que se participó y en el que se abordaron temas, pues, como aparecen ahí recogidos, relacionados con capacitación lingüística y reconocimiento de competencias lingüísticas, rescisión y no renovaciones de contratos que se estaban produciendo en determinadas universidades, nuevo régimen de dedicación del profesorado o aspectos vinculados con movilidad de estudiantes y reconocimiento de créditos. En mayo, la Conferencia de Defensores también organizó una mesa de trabajo específica para lo que, bueno, coloquialmente en el ámbito de las universidades conocemos el análisis del documento ese de la comisión de expertos, ¿no?, que encargó el Ministerio a una serie de expertos para hacer un diagnóstico de nuestro sistema universitario, ¿no? Y la última reunión que se produjo y en la que participamos desde la Oficina del Defensor Universitario fue otra reunión del Grupo G9 en la Universidad de La Rioja, en la que se analizaron pues, las diferentes normativas de permanencia y progreso de estudiantes que hay en las diferentes universidades, con una gran variabilidad de unas a otras. Se planteó como preocupación pues, general en todas las universidades pues, qué ocurre con determinadas asignaturas con índices de suspensos anómalos y en general resultados anómalos, ¿no? Porque tan anómalo puede ser que una asignatura, el índice de suspenso sea muy alto, como todo lo contrario, que apruebe todo el mundo y que no haya mucha dispersión en las notas. Las dos cosas son igualmente anómalas, ¿no? Y finalmente, dos de los temas muy vinculados entre sí que preocupan especialmente son todo lo relacionado con el pago de tasas. Empezamos a tener problemas de estudiantes que no pueden hacer frente al pago de las tasas o estudiantes que se les requiere la devolución de becas y se encuentran con dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema de nuevos criterios para asignación de becas y el tema de pago de tasas es algo que al colectivo de defensores preocupa. Bueno, en paralelo, además de estas reuniones en las que debatimos temas de interés, repito, general, no estamos aquí hablando de cuestiones específicas de la Universidad de Cantabria, sino del sistema universitario español, pues en paralelo los defensores tenemos también un foro de comunicación bastante ágil en el que se debaten pues, temas muy variados, ¿no? Durante el curso, pues aquí hay referencia a algunas de las cosas que se han estado debatiendo. La mayor parte están relacionadas con aspectos pues, académicos, como parece también obvio, pero hay temas muy variados, ¿no? Bueno, si nos centramos ya en lo que serían las actuaciones dentro del contexto de nuestra propia institución, de la Universidad de Cantabria, bueno, en primer lugar debo indicar que bueno, la estructura de nuestra oficina pues está constituida pues, por un defensor universitario, que en este caso desempeño yo esas funciones, y por el director de la oficina, que es Andrés Leveña, y entre los dos pues, tenemos que tratar de atender a esas peticiones de consultas o de quejas o de mediación. Y en ese sentido lo primero que debo manifestar es mi agradecimiento o nuestro agradecimiento a todos los miembros de la comunidad universitaria a los que nos hemos tenido que dirigir pues, pidiéndoles información, pidiéndoles colaboración para atender a los distintos casos que han surgido. Siempre hemos de manifestar que hemos percibido una total colaboración y, por tanto, pues, agradecer esa labor. Si hacemos un análisis global del volumen de actuaciones que hemos tenido durante el curso 2012-2013, pues en total hemos tenido que intervenir en 97 casos. En el documento anexo que se ha entregado a la entrada, hemos tratado de resumir los casos, pero
muy resumido, ¿no? Evidentemente no podemos dar tampoco muchos detalles, pues porque lo que queremos es, bueno, lo que decía antes, ¿no? De basarnos en aspectos de confidencialidad y privacidad. Lo que sí nos parecía interesante es resumir esos casos para que todos seamos conscientes del tipo de situaciones que se producen y que acaban llegando a la oficina del defensor, y que entre todos trabajemos pues para que el defensor universitario no sea necesario. Yo voy a trabajar para que mi puesto no sea necesario. Eso no sé si lo puede decir otro cargo en la universidad, pero yo sí, ¿no? Mi labor va a ser que no necesitemos un defensor universitario, ¿no? Bueno, pues entre todos, si analizamos esas situaciones, pues podemos también reflexionar. Globalmente, pongo ahí que el número de actuaciones pues, supone un pequeño incremento respecto al año anterior, pero no considero que sea un aumento de la conflictividad. No es así, porque muchas de esas actuaciones son simplemente petición de información, de consultas, ¿no? Y por otro lado, también es lógico que todo el proceso de sustitución de titulaciones, de las antiguas titulaciones por las nuevas titulaciones, pues esté generando también peticiones nuevas de intervención nuestra del defensor, sobre todo en lo que es extinción y estudiantes que se ven obligados a cambiarse de titulación o, tristemente, en algunos casos, hasta deciden abandonar antes de cambiarse de titulación, ¿no? Por fechas, como vemos, hay, podemos decir, trabajo o actuaciones durante todo el año, pero sí es cierto que se observan picos puntuales en las épocas que coinciden con periodos de exámenes, enero, febrero, mayo, junio, y sobre todo pues, el cierre del curso y arranque del siguiente, ¿no? O sea que parece también evidente que ahí es donde tengamos más actividad. Como decía, no todo lo que llega a la oficina son quejas específicas o quejas explícitas, sino que un porcentaje importante son pues, consultas, ¿no? de contrastar información que han recibido en otras instancias de la universidad, o a veces que no han recibido y que buscan, ¿no? Asesoramiento e información. Y muchas veces es simplemente informar y ahí queda la actuación que desarrollamos, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que un 50% de las actuaciones ya sí que son resultado de quejas explícitas, quejas pues, por motivos muy variados, como pueden ver en el documento anexo, y quejas, algunas fundadas y otras pues, a veces no fundadas, que podemos comprender, pero que ante nuestra normativa pues, no podemos hacer nada, ¿no? En cuanto al origen, bueno, pues también una constante en los últimos años, ¿no? He dicho antes que no soy el defensor del estudiante, soy defensor universitario, pero sí que es cierto que la mayor parte de los clientes, entre comillas, de nuestra oficina son estudiantes que acceden allí pues, a consultar o a plantear quejas, pues, ya se pueden imaginar que muchas de ellas relacionadas con procesos de evaluación, ¿no? de asignaturas, temas de matrícula, etc. O sea que la mayor parte, efectivamente, de las actuaciones son a instancias de estudiantes, pero tenemos cerca de un 20% también de actuaciones que son pues, a instancias o solicitadas la intervención por parte de miembros del PDI. Bueno, en este caso concreto, durante el curso 2012-2013 se da la circunstancia que ningún miembro del personal de Administración y Servicios pues, ha pasado por la oficina a plantearnos ninguna situación. Evidentemente, no creo que sea porque no tengan situaciones que puedan ser conflictivas o que puedan surgir en su ámbito. Supongo que también tendrán sus problemas, pero quizá pues a veces consideran que ahí tienen otras formas de canalizar o buscar esas soluciones. Bueno, yo en cualquier caso vuelvo a insistir en nuestra total predisposición y nuestra colaboración para apoyar también al personal de Administración y Servicio en todo lo que necesite de nuestra oficina. Bueno, las problemáticas más frecuentes, o las temáticas más frecuentes de las solicitudes de actuación, pues están relacionadas, como ven ahí, con aspectos pues, académicos o de organización docente. Prácticamente 3/4 partes de las actuaciones son en ese ámbito, ¿no? Ahí he recogido pues, algunas de las líneas que luego pueden consultar en ese documento anexo, en las que surgen más conflictos, y más que esto lo que nos interesa es pues, algunas recomendaciones que podemos plantear a partir de ahí, ¿no? Pues evidentemente incidencias en procesos de evaluación, con discrepancias a la hora de aplicar los criterios, el tema de extinción de estudios, he dicho antes, que también ha ocasionado pues, algunas situaciones un poco pues, delicadas, incidencias en matrículas, desacuerdos en reconocimientos de créditos, el tema de capacitación lingüística y la necesidad de un requisito lingüístico, pues también plantea a veces
pues quejas o solicitud a veces de información. Y bueno, algunas otras cuestiones que luego van a estar plasmadas también en las recomendaciones que voy a pasar a plantear a continuación, que creo que es lo más importante, ¿no? Que entre todos, pues, a la vista de estas incidencias, pues seamos capaces de identificar cosas que podíamos tratar de mejorar, ¿no? Y ese es el objetivo de las recomendaciones que desde la oficina se han venido haciendo, ¿no? Durante el curso académico ya se han ido formalizando algunas recomendaciones sobre aspectos, pues, por ejemplo, el concepto de no presentado a examen, ¿no? Pues algo que pues a veces no nos hemos planteado. Claro, en un contexto como el actual, en el que el examen final es una más de las actividades de evaluación, donde hay una serie de actividades de evaluación continua y el examen final, repito, es una más, ¿qué significa no presentarse a examen? ¿Qué significa no hacer ese examen final? Pero un alumno puede haber hecho todas las actividades de evaluación continua, pero no se ha presentado a ese examen final. ¿Eso qué significa? ¿Qué calificación puede tener ese alumno? ¿No presentado o suspenso? Bueno, pues hay diferencia de criterios dentro de la universidad. En algunos ámbitos se considera no presentado, en otros se considera suspenso y, bueno, puede tener sus incidencias en determinadas cuestiones, ¿no? Pues a veces eso afecta a notas medias de expediente que se utilizan para baremos para asignar becas de movilidad, becas de prácticas o mil cosas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en la normativa, en la universidad no tenemos un criterio universal, pero tendríamos que plantearnos el qué haríamos, ¿no? Y en ese sentido, el anterior defensor universitario ya emitió un informe sobre este tema que suscribo plenamente, ¿no? En el que tengamos eso en cuenta. También se han planteado algunos informes sobre, bueno, procedimientos y protocolos para recuperar las clases perdidas en situaciones en las que se habían producido, pues, ausencias prolongadas de algún profesor. Otro aspecto que también hemos planteado alguna recomendación es el hecho de, bueno, cuando tenemos titulaciones con diferentes grupos docentes, el que los criterios y formas de evaluación, a ser posible, sean, bueno, iguales o similares en los diferentes grupos. Podemos plantearnos si queremos otro modelo totalmente diferente, y es dar total autonomía a los grupos y cada profesor se organice como quiera, pero entonces demos también libertad a los estudiantes para que elijan el grupo con el que quieren ir, ¿no? Si estamos dividiendo los estudiantes por apellido, pues no tiene mucho sentido que en función de la letra de tu apellido la forma de evaluación sea diferente, ¿no? Y en eso ya hemos hecho alguna recomendación, y también en estos casos de grupos de mañana y tarde, también hemos pedido que seamos un poco conscientes con estudiantes que tienen obligaciones laborales, ¿no? Y que muchas veces van a esos turnos de tarde precisamente porque son los que mejor pueden compatibilizar con su actividad laboral, y a veces se encuentran con que las actividades de evaluación continua se les plantean fuera de ese turno y ahí entramos en conflicto, ¿no? Bueno, a raíz también de una petición de un estudiante sobre el tema de la obligación de depositar los trabajos fin de grado o fin de máster en la biblioteca de la universidad, bueno, también se hizo un informe en el sentido de que, bueno, la universidad está en su derecho de exigir que esos documentos, esos trabajos estén depositados en la universidad, pero también es cierto que la autoría, la propiedad intelectual de los mismos es del estudiante, y el estudiante puede pedir que ese documento no sea accesible al público en general, ¿no? Y en ese sentido nuestra biblioteca sí que tiene un protocolo perfectamente establecido para garantizar ese derecho, ¿no? En el tema de los traslados de expediente, especialmente en titulaciones donde hay una fuerte demanda para los traslados, pues se han recibido algunas quejas bueno, nos acusaban de falta de transparencia y nos pedían que desde la oficina supervisáramos el proceso. Es decir, que efectivamente nosotros, ante la petición de supervisar el proceso, así lo hicimos, y hemos de decir que todo se desarrolló correctamente, aplicando los criterios tal como está establecido en la universidad. En ese sentido, ninguna objeción, pero sí es cierto que la información que llega a los interesados se podría mejorar para evitar esas suspicacias, ¿no? De decir, pues, que no les queda muy claro cómo se han asignado esas plazas, ¿no? Y ahí sí que hemos hecho también alguna recomendación. Bueno, y recomendaciones finales que quisiera hacer también, aprovechando esta oportunidad. Bueno, hemos dicho antes que tengamos consideración de los estudiantes que se ven obligados a compatibilizar estudios con trabajo. Bueno, ya poder tener un trabajo en la época en la que vivimos ya es un privilegio para algunos, pero incluso, pues, es especialmente meritorio, ¿no? Que tengamos estudiantes que opten por esa vía, ¿no? Todavía hoy en día en muchas de las guías docentes de las asignaturas sigue sin haber mención explícita a qué pasa con los estudiantes a tiempo parcial.
O sea, formas de evaluación diferentes para ese tipo de estudiantes que se ven obligados a acogerse a esos regímenes a tiempo parcial. Entonces, es una recomendación que haría en general de que tengamos presente a ellos. Y no solo estudiantes a tiempo parcial, sino que también hay estudiantes que, aunque no sean formalmente a tiempo parcial, sí que tienen ese tipo de obligaciones. Y bueno, pues repito, debemos ser todos conscientes que es especialmente meritorio hoy en día que un estudiante compatibilice su actividad en la universidad con sus obligaciones laborales y pues, todo lo que sea posible para apoyarles y ayudarles, ¿no? Bueno, una segunda recomendación que pongo ahí, que bueno, sigo viniendo estudiantes a veces a la oficina que no me han dado el punto por asistir a las clases, bueno, la mera presencia física en un aula yo creo que no debería ser una actividad de evaluación. Cualquier actividad de evaluación debe ser encaminada a verificar que se han adquirido pues, competencias o conocimientos vinculados a la asignatura. Y yo, sinceramente, no sé qué competencia se puede acreditar estando sentado en una silla. Calentamiento de silla no creo que sea ninguna competencia que tengamos en ninguna guía docente, ¿no? Entonces, el tema de plantear una mera presencia física en un aula como una actividad de evaluación creo que no es algo que debería ser correcto, ¿no? Bueno, debemos todos seguir trabajando en ese proceso de refinar nuestras guías docentes. Ese es un proceso de mejora continua que a partir de pues, incidencias pues, los vamos a ir aclarando. O sea, eso no acaba nunca, ¿no? O sea, que todo lo que sea dar a nuestras guías docentes de mayor claridad, de fijar con precisión criterios especialmente de evaluación es algo que es recomendable. El tema de los resultados anómalos, ya digo que es algo que preocupa en general a todos los defensores, ¿no? En todas las universidades y en todos los ámbitos nos encontramos con situaciones de, bueno, pues repito, tan anómalo es una asignatura en la que suspende el 90% de los estudiantes que una asignatura en la que aprueba el 100% y todos solo sacan aprobado o en la que todos sacan sobresaliente. Tan anómalo es una cosa como la otra, ¿no? Bueno, seguramente pues, a los estudiantes especialmente les preocupa más el primer caso, ¿no? Las situaciones de índices de suspensos excesivas. Bueno, pues ahí yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo por tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo en esos casos, que a veces, bueno, sí, nuestra normativa dice que se solicita al profesor un informe, el profesor puede emitir un informe, pero necesitamos hacer algo más, ¿no? O sea, bueno, analizar las causas, que pueden ser por motivos muy variados, puede ser porque esa asignatura esté mal ubicada en el plan de estudios, los alumnos no tengan todavía asentados determinados conocimientos previos que necesitan, bueno, pues movámoslas de sitio o planteemos, bueno, alguna acción correctiva en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que entre todos debemos tratar de buscar soluciones a esas situaciones. Bueno, el tema del plagio en trabajos académicos. Han llegado bastantes quejas a la oficina del defensor relacionado, pues eso, a veces con suspensos en trabajos, fin de grado o fin de máster, con acusaciones de plagio. E incluso te llegan estudiantes que dicen, no, pero si yo no he hecho plagio. Bueno, a veces hasta no se tiene conciencia de lo que es el plagio. Hay estudiantes que piensan que plagio es descargarse un PDF de internet y directamente cambiar el nombre y enviarlo. Bueno, evidentemente eso es plagio, ¿no? Pero también debemos considerar plagio a hacer un trabajo en el que simplemente uno está copia y pega de distintas fuentes sin ningún tipo de cita o sin ningún tipo de referencia, ¿no? Y eso está causando bastantes conflictos. Entonces, tanto docentes como estudiantes debemos hacer un esfuerzo pues, por tratar de evitar esas situaciones, ¿no? Insistir sobre todo en la forma en la que en un trabajo es perfectamente válido el copiar y pegar, pero siempre que esa fuente esté referenciada y esté perfectamente citada en el texto, que quede claro que eso que se recoge ahí es algo que no es una opinión personal, sino que es una opinión que asumo de otra persona, ¿no? Bueno, pues ahí es un ámbito en el que tenemos que trabajar. También debo dar un toque de atención para que todos tengamos cuidado con los compromisos que asumimos, especialmente con instituciones ajenas a la universidad y especialmente en estas situaciones de crisis. Hemos tenido varios casos de estudiantes que acusan a la universidad de no cumplir pues, lo que habían prometido, en algunos, especialmente en títulos propios, donde muchas veces se plantean como prácticas en empresas, prácticas remuneradas, garantizadas para todos los alumnos, y luego nos encontramos con que la empresa entra en un ERE y dice que donde dije que iba a dar las prácticas, ahora digo que no. Bueno, el estudiante viene a quejarse a la universidad, no a la empresa, ¿no? Entonces, en la situación de coyuntura económica que tenemos, debemos tener especialmente cuidado con esas situaciones, ¿no? O sea, cuando garantizamos algo que no depende directamente de nosotros, y repito que hemos tenido varios casos de situaciones en ese sentido. Haría también recomendaciones de que entre todos tratemos de agilizar los procesos administrativos, temas de reconocimientos de créditos. Pues, la semana pasada
me escribió un alumno pues, diciendo pues, que le habían rechazado un reconocimiento que había solicitado y que, bueno, que ahora qué hacía. Pues claro, ahora ya había perdido pues, prácticamente el cuatrimestre, no tenía posibilidad de sustituir esa asignatura por ninguna otra. Bueno, pues ahí el estudiante también debe prevenir o ponerse en esa situación y tratar también de anticiparse a esos posibles problemas, pero tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por agilizar esos procesos, las respuestas a los recursos, tratar de atenderlos cuanto antes y bueno, atender todas las peticiones con la mayor agilidad. Y en eso también esa recomendación la hago propia, ¿no?, desde la oficina del defensor, ¿no? Puede ser interesante que tratemos de potenciar el registro electrónico y nuestra sede electrónica que tenemos operativa, pero quizá bueno, pues no la estamos utilizando en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, el potenciar el registro electrónico. Como digo, la información, muchas de las actuaciones que tenemos en la oficina es aclarar información que no les llega a los interesados o que les llega de manera confusa. Bueno, pues aquí es una responsabilidad compartida, que todos tratemos de mejorar los cauces de información, especialmente que los estudiantes también sean más proactivos en la búsqueda de esa información y que, bueno, que repito, que gran parte de nuestra actuación es simplemente aclarar y informar. Bueno, hablo ahí una última línea de continuar en la línea de mejora de la transparencia. Yo creo que la universidad sí que está haciendo un esfuerzo en todo el tema de transparencia, con un portal dedicado a la transparencia y en algunas cuestiones todavía se puede mejorar, ¿no? He puesto antes el ejemplo de los traslados de expediente, en los que quizá la forma en la que se comunica pues, los resultados a los estudiantes pues, podría mejorar un poco, ¿no? Entonces, bueno, animar a seguir trabajando en esa línea. Y finalmente, mi última recomendación, y ya que estamos cerca en fechas navideñas, pues lo de desear paz y armonía pues es bastante habitual en estas fechas. Bueno, pues yo la deseo en estas fechas, pero para todo el curso, ¿no? Que tratemos entre todos de desarrollar nuestras actividades universitarias, pues eso, en paz y armonía, y que no surjan pues, enfrentamientos personales y situaciones delicadas, ¿no? Que todos seamos conscientes de que nuestro fin último, objetivo, pues es eso, ¿no? El mejorar la calidad de nuestra institución desde nuestro ámbito. Así que, en definitiva, pues paz y armonía, muchas gracias y feliz Navidad para todos.